Sinaloa. Hablábamos antes de la pausa de la situación de inseguridad, de la violencia en Guanajuato. Supimos este fin de semana del asesinato de un importante empresario muy cerca de San Miguel de Allende, esta ciudad que se ha convertido con mucho esfuerzo de sus habitantes, de toda una comunidad en referente turístico, cultural de nuestro país y uno de los empresarios que contribuyó de manera decisiva a esa reputación, a esa imagen, desafortunadamente pues fue asesinado este fin de semana el fundador del viñedo Cuna de Tierra, pero el ataque también que ya narraba antes de la pausa, Jesús Padilla, a policías en la entidad. Celaya además encabeza la lista de ataques y asesinatos de policías municipales en todo el país. Y no solamente son los policías en Guanajuato. En el caso de Michoacán, ayer hablábamos con Carlos Arrieta, hoy lo confirma el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, pues un ataque con explosivos contra elementos de la defensa. Se eleva a dos el número de militares muertos allá en Cotija, en la frontera con Jalisco. Carlos, te saludo con mucho gusto. Carlos Arrieta, corresponsal de la Universal allá en Michoacán. Cuéntanos qué es lo que sabemos hasta el momento de este asunto. Nuevamente, Enrique, te saludo con mucho gusto. Sí, desafortunadamente, bueno, lo que hoy confirma el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es de dos militares ya muertos, suman dos. Lamentablemente, uno de los dos que iban más graves, bueno, pierde la vida antes de llegar a un hospital en la capital michoacana, donde era trasladado para recibir atención médica. Em, los operativos, la verdad es que ha sido sorprendente porque no han sido como tal para ir en contra de los responsables de este hecho criminal, de esta ofensiva delictiva. em, Enrique, no hay un despliegue, un desplazamiento como tal, hubo una concentración, sí, y tanto de fuerzas estatales como de fuerzas federales en lo que es la cabecera municipal de Cotija, municipio ubicado en la colindancia de Michoacán con el estado de Jalisco. ¿Qué ha llamado, no nosotros, qué ha llamado la atención de las comunidades? Porque además hay que recordar que en muchas de esas comunidades, bueno, hay algunas también que son indígenas, y que ha llamado mucho la atención las declaraciones de Ricardo Trevilla cuando dice que tenemos la idea, lo dice tal cual, al estar del lado de Michoacán, desde la época de Grilla, el grupo de delincuentes locales ponían muchos artefactos explosivos de este tipo para que no ingresara el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo dice de manera textual. Suponemos que es el grupo local de Michoacán, Cárteles Unidos. ¿Por qué llama la atención, Enrique? Y esto es importante porque aquí hemos dado cuenta del Sí. mapa criminal, cómo se mueven. Hay que recordarle al secretario de la Defensa Nacional que Cárteles Unidos desde hace 2 años desapareció. Y desde hace algunos meses, quienes los encabezaban, que eran los Viagras, pues hoy tienen una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí lo dimos a conocer. Otra cosa que llama la atención es, no sé si estén mal informando al secretario de la Defensa Nacional, pero muchos de estos municipios del lado michoacano son controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación, otros más por los Caballeros Templarios, otros más por el cártel de Sicurán, en fin. Pero en esta franja que es conocida como el Corredor de la Muerte, Enrique, esa franja, la mayor parte de esos municipios, tanto del lado del estado de Jalisco como del lado de Michoacán, el control, incluso en muchas ocasiones político, lo tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Prueba de ello es que ya asesinó a una alcaldesa, como le decíamos ayer, que se llevó o privó de la libertad a un regidor que no apareció de la anterior administración, que bueno, también se adjudicó el crimen de el ex candidato a la presidencia municipal por el PRD, y que también esta misma organización criminal pues es la que se adjudicó los primeros atentados con minas, que además fueron los primeros, no hace 2 años, tienen aproximadamente un año, eh, o menos, que empezaron a Sí. utilizar las minas, y también esta famosa ametralladora Minigun, que es una ametralladora ya de un nivel de artillería pesada que utiliza el ejército mexicano. Y el otro Oye, dato Carlos, sobre también que estos llama, hechos de sí, violencia que hemos ido conociendo muchas veces a través de videos en zonas rurales, en zonas verdaderamente aisladas, ¿quién los sí, graba?
Es otro componente, es decir, hay un esfuerzo de propaganda de guerra, digamos, de violencia de parte de estos grupos que además de plantar las minas, graban el momento en el que son accionados, o estos son videos que obtenemos a través de los equipos de la defensa. En el caso, Enrique, hay que recordar que en esa misma zona, hace algunos meses, justamente murieron 3 militares y por lo menos hubo 7 más lesionados cuando les estalló una mina y esas grabaciones, el mismo ejército mexicano, digo, porque fueron de las cámaras que traen los vehículos oficiales del ejército mexicano, de donde salen esas imágenes, que es de donde se dan a conocer, por un lado. Por el otro lado, pues claro que también hay unas imágenes que los mismos grupos criminales dan a conocer, como este recorrido que hacen ellos en sus caravanas, donde hay decenas de hombres armados, entre los extranjeros, en sus caravanas arriba de vehículos, pero también hay otras en las que, bueno, los propios habitantes, y no solamente en Michoacán, sino también del lado de Jalisco, el lado de Colima, hablemos también de este vértice de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, los propios habitantes, pues hoy también son ya, se convierten prácticamente en reporteros, ¿no? Son quienes hacen esto. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, las imágenes, Enrique, que dimos a conocer el día de ayer, son imágenes que el propio ejército mexicano tenía. Por eso me llama mucho la atención que el secretario de la Defensa Nacional no esté enterado de esta situación de la que los mismos habitantes y pobladores que estaban cerca de donde, por donde circulaba las caravanas los comandos, los nutridos convoyes de carros blindados, Sí. le hicieron llegar al ejército mexicano. Por eso es que se dan a conocer, porque es, en teoría, un mando ya tenía conocimiento de eso, además de que tenía en su propiedad un teléfono que se había localizado en uno de los campamentos, el mismo ejército había localizado en uno de los campamentos de concentración y de reclutamiento y de preparación del cártel Jalisco Nueva Generación en las pilas, en donde justamente venían algunas de estas advertencias de que si el Es que, ejército como bien avanzaba, dices, ya no solamente es el armamento, son las tácticas, es la forma de operar de estas organizaciones que proyectan, pues sí, un conflicto en donde vemos expresiones como la del uso de drones con explosivos, minas terrestres, antipersonales o antitanques, sí, no sé exactamente qué tipo de minas, pero todo este tipo de armamento que habla pues de una escalada en la violencia, en las agresiones y sobre todo también pues teniendo como objetivo elementos de la defensa. Carlos Arrieta, corresponsal de la Universidad de Michoacán, muchísimas gracias por la información, muy buenas tardes. Enrique, muy buena tarde. Y nada más hay que decirle que no es la primera vez que ocurre ahí. Este ya es el tercer atentado contra militares y la segunda, en las ocasiones anteriores se las adjudicó esta misma organización criminal. Les mando un fuerte abrazo. Muy buena tarde. Un abrazo, muy buenas tardes.